Tenemos la confirmación. Ok. Y voy a compartir pantalla. Bueno, estábamos, ¿cierto?, viendo modelos de programación lineal, sobre todo pasar de los enunciados a los modelos y resolverlos, ya sea, ¿cierto?, en Excel o resolverlos en Lingo, cualquiera de las dos opciones, y vamos a seguir un poco con eso todavía con un par de ejemplos más, ¿cierto? Pero yo les decía, ¿cierto?, que igual ahora la idea es ir un poco también introduciendo el tema, que si era, digamos, de esta unidad, digamos, del semestre, porque básicamente el modelamiento y todo eso y la resolución tenían que verla en el curso pasado, ¿cierto? Pero igual son cosas súper relacionadas, entonces en el fondo es mejor irlo viendo junto también. Y la idea era ver ahora, más que nada, el tema, ¿cierto?, del análisis sensibilidad también. O sea, vamos a ver ahora un ejemplo, vamos obviamente a resolverlo, y ahí en los resultados, ¿cierto? Vamos a ir a ver un poco más detalles sobre lo que es la parte de análisis sensibilidad, de qué significa cada una digamos, de las tablas en relación al análisis sensibilidad, particularmente, ¿cierto? Por las posibles variaciones que en el fondo uno puede tener, porque los coeficientes en general de un sistema, ¿cierto? Son siempre estimaciones, de alguna manera, ¿cierto? Son estimaciones que yo hago, pero después las cosas pueden cambiar, de alguna u otra manera, ¿cierto? Pueden cambiar. Por ejemplo, un precio, yo fijo una cierta utilidad por un producto dado un posible precio, pero después cuando el producto realmente lo saco al mercado, me doy cuenta que ese precio no era como el adecuado, que quizás hay otro precio, ¿cierto?, que es más conveniente, que va a ser superior o inferior, y obviamente eso me altera, puede alterar el modelo en el fondo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se encarga el análisis sensibilidad. Y ahora, bueno, vamos a ver un primer ejemplo, una cierta base, y de ahí, ¿cierto?, vamos a poder analizar el resto de qué pasaría, por ejemplo, si hubieras aquí distintos cambios y donde yo puedo observar esa información, ¿cierto?, al momento de solucionarlo. Antes de ver el modelo, ¿alguna duda? ¿Consulta que tengan? ¿Nada? Bueno, entonces, este, digamos, modelo es como bien interesante porque se va para otro lado súper distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, y de hecho es una de las, digamos, de las áreas de aplicación que también tienes. En este caso, modelo de renovación urbana, pero en general, en decisiones comerciales de este tipo, por ejemplo, en este caso particular, es de qué construir y cuánto construir de cada cosa, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Este tipo, por ejemplo, de modelos de programación lineal pueden ser súper útiles, porque obviamente hay hartos, en el fondo, hay varios parámetros que considerar simultáneamente, entonces no siempre, ¿cierto? Es como muy obvio el por dónde hacer las cosas. Y de hecho, son una cosa que ya quizá observaron un poco en los ejemplos anteriores, era, por ejemplo, que no necesariamente lo que a uno a ojo le parecería que fuera la mejor solución siempre lo es, po. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, distintos precios de productos, podría caer en el error de pensar que siempre me conviene vender el que me cuesta más, el precio más alto, pero resulta que ese precio más alto muchas veces en realidad también consume más recursos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? No es una ventaja, sino que siempre es una relación entre cuánto gano con un determinado producto, pero también, ¿cierto?, cuánto consumo en recursos por hacer ese producto. Y aquí pasa algo similar, o sea, que pueden haber como números súper tentadores por ciertos aspectos, como que a uno le pareciera que las cosas van por ahí, pero mientras no haga realmente uno la evaluación en el fondo, ¿cierto? De a través de esto uno no puede estar seguro realmente de lo que, de la decisión que está tomando.
Leamos el enunciado completo y de ahí vamos a ir, obviamente, viendo particularmente el cómo, digamos, el cómo construir en general, ¿cierto?, las restricciones y qué cosa es función objetivo. Ahora, ¿cierto?, a la medida que vayamos avanzando por el enunciado, ¿cierto?, piensen en eso. Traten de detectar, por una parte, cuáles serían las variables de decisión. Segundo, cuál sería, digamos, cuál sería la función objetivo, qué es lo que quiero maximizar o minimizar. Eso en alguna parte, ¿cierto?, nos tienen que decir. Y lo otro, traten de identificar cuáles son las restricciones, cuáles son los límites, alguna cosa, digamos, que tengo que también como limitante para la solución que voy a obtener. ¿Ya? Veamos el enunciado. Dice esto. La ciudad de Earthsville enfrenta un grave recorte de presupuesto. Buscando una solución a largo plazo para mejorar la base tributaria, el Consejo de la Ciudad propone la demolición de un área de viviendas dentro de la ciudad y su reemplazo con un moderno desarrollo. El proyecto implica dos fases. Uno, demolición de casas populares para obtener el terreno para el nuevo desarrollo. Y dos, construcción del nuevo desarrollo. A continuación, un resumen de la situación. Primero, condicionante que tenemos aquí. Se pueden demoler 300 casas populares, ¿de acuerdo? Cada casa ocupa un lote de 0.25 acres. Ya, eso es una media superficie, en realidad. Y el costo es como, no sé, kilómetros cuadrados, por ejemplo, metros cuadrados, acres, ¿ya? Es una medida directa de superficie. El costo de demoler una casa es de 2.000, ¿de acuerdo? Ahora son 300 casas como máximo, lógicamente. De ahí se verá, ¿cierto?, si es que son necesarias o no. Siempre hay que pensar en eso. Que yo tenga un recurso disponible no quiere decir que tenga que ocuparlo necesariamente todo. Dos, los tamaños de los lotes para construir, ya, que obviamente una vez que se despeje esto, voy a lotear, ¿cierto? Y eso, cada uno son lotes, ¿cierto? En el fondo yo voy a tener los distintos tipos de casas que puedo construir. ¿Hay alguien con el micrófono abierto, porfa, para que se escuche mejor? Que revisen, please. Los tamaños de los lotes para construir casas, insisto, revisen sus micrófonos, porfa. ¿Hay un micrófono abierto? Aló. Quien tenga el micrófono. Quien tenga el micrófono abierto, porfa, que lo cierre. Ya. Los tamaños de los lotes para construir casas unifamiliares, dobles, triples y cuádruples. Ya, aquí está, ¿cierto?, la información de los tipos de casas que se van a construir en este espacio grande vacío. Y cada casa, cada tipo de casa, ¿cierto?, de estos 4 tipos, tiene una superficie distinta en el fondo que utiliza. 0.18, 0.28, 0.4 y 0.5 acres respectivamente para unifamiliar, dobles, triples, cuádruples. Eso es lo que ocupan como terreno en el fondo del total de terreno que yo tengo disponible. Las calles, los espacios abiertos y el área para la instalación de servicios ocupan 15% del área disponible. ¿Ya? Esa es otra historia. En general, ¿cierto? Cuando tú construyes en cualquier tipo, digamos, de estos proyectos inmobiliarios, no pueden siempre ocupar todo el espacio exclusivamente, ¿cierto?, en construcción. Siempre hay un espacio para poder circular o alguna cosa adicional. Y eso en este caso, ¿cierto?, son ese 15% del área disponible en total. Entonces ahí tenemos que también pensar ese número, dónde se inserta y de qué manera, ¿cierto?, lo ocupamos. Tercero, en el nuevo desarrollo, las unidades triples y cuádruples ocupan por lo menos un 25% del total, de la superficie total, ¿de acuerdo? Las unidades sencillas deben ser al menos 20% de... Ah, no, estás en unidades, fíjense. Deben ser al menos 20% de todas las unidades. Y las unidades dobles deben ocupar un mínimo de 10%, ¿ya? Eso es por una cuestión de oferta. O sea, por ejemplo, si tengo 4 tipos de casas, ¿cierto? Siempre se espera, no sé, si fabrique 100 casas en total, que por lo menos, ¿cierto?, no sé, pues tenga unas 15 de cada tipo disponible. Puede que algunas me convenga más, ¿cierto?, que por rentabilidad el modelo sugiera
que yo de algún modelo en particular o más de un modelo, ¿cierto?, las fomente y tenga más de esas que de otras, pero pues, hace muchas veces por política de las empresas, ¿cierto?, o alguna restricción de una municipalidad o algo por el estilo, me obliga a tener de todo en realidad disponible. Y eso, ¿cierto?, al final se regula, por ejemplo, aquí de esta manera, ¿cierto? Son los porcentajes mínimos de esos tipos en particulares de casa con respecto al total de casas que voy a hacer que debo cumplir. El impuesto por unidad aplicado a las unidades sencillas, dobles, triples y cuádruples es de 1.000, 1.900, 2.700 y 3.400 respectivamente. ¿De acuerdo? Ahí piensen que para qué sirve ese valor. Aquí está un poco la pista arriba donde empieza esto. El costo de construcción por unidad de casas sencillas, dobles, triples y cuádruples es de 50.000, 70.000, 130.000 y 160.000 respectivamente. Lógicamente, pues en la medida que la casa sea más grande, va a costar un poco más, ¿cierto?, construirla. Y hay un presupuesto. El financiamiento a través del banco local está limitado a 15 millones, ¿de acuerdo? Entonces tengo limitación de terreno, pero tengo también limitación de presupuesto. No es cosa, ¿cierto?, no tengo ilimitadamente recursos en ninguno de los dos sentidos. ¿Cuántas unidades de cada tipo se deben construir para maximizar la recaudación de impuestos? ¿Cierto? Porque aquí lo que vamos a hacer en la municipalidad, lo que va a cobrar son impuestos sobre estas construcciones. Ya, ¿qué ven? Pues esto es maximizar, minimizar, cuáles serían las variables y también cuáles son las restricciones de todo este texto. ¿Qué es lo que identifican que podría convertirse en algunos de esos elementos? Maximizar las utilidades, o sea, ¿Cierto? inversión de los impuestos. Los impuestos, ¿cierto? Es maximizar los impuestos. Perfecto. Las variables, entonces, ¿cuáles serían las variables para ti? La cantidad de casas, ¿Cierto? De cada tipo. Mi variable pasa a ser la cantidad de casas de cada tipo. Perfecto. Y restricciones. ¿Cuántas restricciones ven y sobre qué cosas son cada una de las restricciones? Aquí hay, a ver, aquí un poco las cosas igual se mezclan, ¿cierto? Hay como distintos temas dando vueltas, pero piensen, ¿cuáles son las restricciones que van identificando? El financiamiento que le da el banco. ¿Cierto? Sin duda. Límite de presupuesto va a ser ahí una restricción a respetar. ¿Qué más? Profe, los impuestos. No, pero los impuestos son tus ingresos. Eso es lo que esta municipalidad, entre comillas, gana por la construcción de la casa. ¿Qué más ven por ahí? Repasen ahí las frases. Hay otras cositas por ahí dando vueltas. El costo de construcción. ¿Cierto? No, pero eso ya fue la que recién dijo tu compañera, porque el costo de construcción, ¿cierto?, era el que se había identificado. Pero hay más cosas por ahí, más otras restricciones. Las casas que se pueden demoler. ¿Cierto? Que en realidad eso es lo que me va a decir cuánto espacio tengo disponible, por una parte. Y ahí, ¿cierto? Hay un numerito también que digamos, afecta a otra parte, que es, ¿cierto? Aparte de la construcción de las casas, yo también tengo que gastar plata en demoler. Entonces, el presupuesto para mí se ocupa para dos cosas, para construir y para demoler. Entonces, en el fondo ahí es una mezcla, ¿cierto? Y que debo también considerar. Y también, ¿cierto? Está el límite de la cantidad de casas que puedo demoler y cuánto cada una me va a aportar. Y ese número es el que me va a definir cuánto espacio realmente tengo disponible, ¿cierto? A su vez. Ya, pero ¿qué más hay? porcentaje mínimo de cada casa, profe, que se debe construir. ¿Cierto? La otra parte es la relación entre la cantidad de casas, ¿cierto? Como esta parte comercial
que es el punto 3, en el fondo, ¿cierto? De la relación de números entre ellas, de cuánto mínimo tengo que ofrecer de cada uno. Creo que todo es mínimo, ¿cierto? Sí, son puros mínimos que debo respetar. Y ya, y hay una cosita más que en cierta medida se mencionó, pero no tan directamente. ¿El porcentaje que se ocupa como áreas verdes o no? Sí, en parte sí, tiene algo que ver con eso, pero es parte de algo más general, que en realidad son varias cosas que se relacionan ahí y que de hecho se pueden poner en una única ecuación, en el fondo. Ahora, se pueden poner separadas también, ¿cierto? Muchas de estas cosas se podrían poner separadas, pero aquí vamos a tratar de crear como una única, digamos, una única restricción para respetar todas esas cosas. Sí, pero están bastante cerca, ¿cierto? Están un poco todas las ideas que realmente limitan esto, están por ahí mencionadas de alguna manera. Profe, ¿no Vamos es el área disponible para construir? Exacto, ¿cierto? Y también tenemos en la otra parte, ¿cierto? Como contraparte de eso, el cuánto ocupa cada casa. Entonces, por una parte, tenemos, ¿cierto? En realidad, cuánto nos vamos a ganar en impuestos por cada casa. Pero también tenemos, ¿cierto? Que debemos limitarnos a la superficie disponible. Y además de la superficie disponible, ¿cierto? Tenemos la relación entre las distintas casas, que obviamente como mínimo del porcentaje del total de casas que estoy haciendo, y el presupuesto, ¿cierto? Con todas esas cosas que andan dando vueltas simultáneamente. Entonces, vamos a empezar a escribir. Y obviamente hay que partir definiendo bien las variables. Aquí, denme un segundo para hacer la siguiente. ¿Estoy enchufado o no? Sí. Primero, vamos a definir variables, ¿cierto? La casa por tipo, ¿cierto? Sería una variable. ¿Están claros con eso? ¿Alguna duda? ¿No? Decir, por Ninguna, profe. ejemplo, que xy, ¿cierto? Es la cantidad de casas tipo Y construidas. Y eso implica que Y va a ser 1, 2, 3, 4, y eso lo vamos a interpretar, ¿cierto? Con la denominación que está acá, que en el fondo es unifamiliar, dobles, triples y cuádruples, ¿de acuerdo? Aquí podemos anotar, ¿cierto? Que es unifamiliar, doble, triple y cuádruple respectivamente. Cuádruple. Esas serían por el lado de las casas que voy a construir la variable. Pero, ¿hay alguna variable más por ahí dando vuelta? ¿Hay alguna otra decisión que tengo que tomar? Profe, ¿las casas a demoler no es una variable? Sí, tiene que serlo. ¿Y por qué? Aquí siempre es un tema que se presta mucho para error en este y en muchos otros modelos donde están estas cosas. Y pasa algo similar con el presupuesto, que ahí vamos a llegar a eso. Aquí podemos decir, por ejemplo, que Y sea la cantidad de casas a demoler. Uno podría creer, ¿cierto?, que en este caso y que en general en cualquier caso, ¿cierto?, siempre conviene, por ejemplo, demolerlas todas y tener el máximo de espacio disponible, ¿cierto?, para construir la mayor cantidad de casas que puedo. Pero precisamente eso es lo que hace la optimización, que yo en general no sé realmente si esa es la mejor respuesta. ¿Y por qué podría no serlo? Por ejemplo, de partida, cada casa que yo demuelo me cuesta plata, ¿cierto? Entonces ya estoy consumiendo presupuesto. Puede que si las demuelo todas, me quede un espacio disponible donde el presupuesto para construir no va a ser suficiente para llenarlo totalmente. Entonces me quedaría con espacio vacío que demolí, gasté plata en demoler, y resulta que después tampoco me dio la plata para llenarlo realmente de casas.
Y como esas cosas yo no las sé de antemano, ¿cierto? Pasa esto, digamos que lo correcto, ¿cierto? Para modelar es considerarla como una variable, esto de las casas a demoler, y que sea el modelo el que me diga si efectivamente me conviene demolerlas todas o quizás un número inferior. Como yo no sé en esas situaciones qué es mejor considerarlo como variable. Y le decía que el presupuesto pasa algo similar, que el presupuesto, que tengo 15 millones, pero nada me dice que por las limitantes con que está interactuando, ¿cierto?, este problema, no haya una situación en que me conviene, de hecho, no gastar todo el presupuesto y que quizás gastando un poco menos voy a tener más utilidades que gastándolo todos. También a veces hay modelos, hay problemas donde terminan pasando cosas así. Y uno, como no lo sabe a priori, no puede asumir que vas a gastar necesariamente todo el presupuesto. Uno, en la ecuación que describa esa parte del presupuesto, tiene que dejar la salvedad de que pudiera ocuparse menos, porque no lo sé. Ya. La función objetivo, sí son las variables. X y, ¿cierto? Son 4. X1, X2, X3, X4. Y va a ser la cantidad de casas a demoler. La variable, la función objetivo, ¿cómo sería? Con la información que tenemos acá. Delante sí la describieron bien. Efectivamente era precisamente lo que dijeron, pero la ecuación, ¿qué forma tendría? Por ahí sí. Delante la dijeron bien qué es lo que era. ¿Qué cosa es la función objetivo? Para maximizar los impuestos, profe. ¿Cierto? Y los impuestos los tenemos aquí, ¿ya? O en general, ¿cierto? Sí, o sea, es maximizar los impuestos. Hay una cosita más que vamos a tener que considerar, pero, o sea, en realidad la función objetivo no, pero por ahí entra claro que hay que relacionarla. Maximizar los impuestos. Ya, maximizar Z, ¿cómo sería la ecuación? Sería 1000x1 más 1900x2 más 2700x3 más 3400x4. X4, perfecto. Esa, ¿cierto?, es la función objetivo. Es cuánto, porque cada casa de X1, X2, X3, X4 me va a dar esta cantidad de impuestos. Entonces, al multiplicarlo por la cantidad de casas, el impuesto individual, voy a tener lógicamente el total, ¿cierto?, para esa casa, y al sumarlos todos tengo, ¿cierto?, el total en el fondo del modelo. Ahora, aquí una observación que pueden tomarla o no, en realidad les va a dar el mismo resultado. Cuando manejen números así de grandes, eventualmente, por ejemplo, esto sería para optimizar, para efectos de optimizar, lo mismo que escribir, por ejemplo, x1 más 1,9, x2 más 2,7, x3 más 3,4, ¿cierto? x4, ¿ya? Se puede escribir así, como dividida la ecuación por 1000. Y no hay problema. Funciona igual, les va a optimizar, les va a entregar el mismo resultado, ¿de acuerdo? La ventaja es que cuando entregue, ¿cierto?, los resultados del software, si usan miles, les va a decir, por ejemplo, no sé, una cifra de repente varios millones y se van a ver muchos ceros y eso de repente se lee súper feo o se pueden equivocar al leerlo porque son muchos números. Y trabajado así más chiquititos, en el fondo los números son de repente más fáciles de saber. Se tienen que acordar nomás que las cifras ustedes las pusieron en miles. Entonces, salvo considerar eso, a veces es más práctico trabajar con los números más pequeñitos. Pero es equivalente. O sea, en general, en las restricciones o en la función objetivo, si ustedes amplifican una ecuación completa por un número o la simplifican, perfecto. Mientras la hagan completa, ¿cierto?, por lado y lado, no hay problema. Les va efectivamente a terminar en el mismo resultado. Escribámosla al otro lado, entonces. Es cierto, acá arriba, maximizar.
z es igual, escribámoslo en la forma más chica, y ahí es 1,9x2 más, era 2, 7 y 3, 4, ¿cierto? 2, 7, x3, 3, 4, x4, ¿ya? De hecho, también aquí, si por ejemplo ponen 10x1, 19x2, 27x3, 34x4, también les va a funcionar. Solamente que tienen que acordarse que una vez que tengan el valor de la función objetivo, le tienen que agregar 2 ceros para volver al valor original. Escrita así, digamos, la ecuación, tienen que agregarle 3, pasarlo a miles. Ya. ¿Algo más? Sobre todo, en especial, aquí, por ejemplo, ¿el costo de demolición de las casas va en la función objetivo o va en otro lado? ¿Es de ahí o es de una restricción ese número? Es que no es utilidad, po. ¿Cierto? No, pero es que independiente de eso, mira, a veces, pucha, ¿dónde lo escribo? Acá. Hay modelos que, por ejemplo, ok, es maximizar utilidades, perfecto. Pero por los números que te dan, serían muchas veces es utilidades menos costos. Las dos cosas van en la función objetivo. Obviamente una sumando y las otras restando, ¿ya? Pero puede pasar eso, perfectamente podrían ir. Si es que tiene un sentido que vayan, si es que en realidad es parte de la decisión, si eso es como lo que hay en el fondo que determinar si efectivamente corresponde o no. Y aquí, ¿cierto? El costo, entre comillas, de... acá. El costo de demoler, ¿cierto? El tema es si tiene algo que ver con la venta, porque aquí estamos hablando de impuestos nomás, pues no estamos hablando del precio realmente de la casa, ¿cierto? ¿Dónde ustedes pondrían esos 2.000? Piensen que lo que están tratando es de maximizar los impuestos. ¿Tiene algo que ver el que voy a recibir menos impuestos por demoler? ¿Tiene algo que ver o no? Profe, pero las casas que se van a demoler no era una ¿Mm? variable igual, Sí. y no es la multiplicación de ese costo por esa variable, Sí, restado a o lo sea, que sí, son efectivamente hay que multiplicarlas por la, digamos, la variable, por el costo para aplicarlo donde corresponda, o sea, porque ahí nos va a dar el costo total de la demolición, por cierto. Pero el tema es si tiene algo que ver con la función objetivo, porque la función objetivo se refiere a maximizar impuestos. Y lo es otro, ojo, o que, sea, no necesariamente todas las variables tienen que ir siempre en la función objetivo. Es súper común que hayan variables que solo van en las restricciones. es que esa variable de demolición de casa no me va a aportar, no me va a aportar impuestos, ni utilidad, Exacto, porque tampoco impuestos. exacto. Entonces, esa variable y lo que es cueste, en realidad es parte del problema del presupuesto. O sea, ahí se usa como parte de en lo que yo me gasto el presupuesto, como restricción, pero no tiene que ver con la función objetivo, ¿ya? Por mucho que sea plata, lo mismo que la construcción, por ejemplo, también es plata, pero para mí, ¿cierto? Eso no es en realidad, o no es comparable con el costo o el de la función objetivo. Imagínate que una casa sencilla cuesta 50.000 construirla y yo gano solamente 1.000 de impuestos. Entonces, nada que ver, pues, o sea, no tiene utilidad por ninguna parte si yo comparo esos números, porque en realidad lo que estoy maximizando son impuestos. Entonces, sí, son como temas aparte, son las dos cosas plata, pero no tienen, digamos, la relación realmente directa entre ellas. Así que no, en la función objetivo sí, es solo eso, ya, solamente los impuestos. Y restricciones. ¿Qué restricciones escribimos primero? ¿Cuál podría ser más simple de escribir?
Hay algunas que son un poco más amables que otras, dependiendo ahí del punto de vista. El financiamiento. ¿Cierto? Quizás la más simple. 50.000, 70.000, 130, 160.000, ¿cierto? Y los 15 millones, pero además tengo la demolición. Aquí de nuevo, ¿cierto? Fíjense que tenemos los números con miles. Arriba también los tenemos con miles, ¿ya? Entonces, esta ecuación, por ejemplo, nos convendría escribirla en términos de miles, cosa que no nos queden números tan grandes, ¿ya? La restricción va a ser la misma igual. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta restricción? Acuérdense que estos costos son individuales por cada casa que construyo. Y tengo, ¿cierto? Mi variable representa precisamente cuántas casas construyo de cada tipo. Entonces, ¿cómo sería la restricción? $50.000 X1, ¿Cierto? Voy a escribir 50, como si hagámoslos en miles, más, ya, más 70 X2, ¿sí? más 130 X3, más 160 X4, menor o igual a 15 millones. Y como son 15 millones, ¿cierto? Lo tenemos que poner en miles, o sea, serían 15.000 en el fondo, ¿cierto? Porque le estoy quitando los 3 ceros a todas. Y aquí todavía me falta algo, una cosita más, que ocupa presupuesto también. El costo de la demolición, Exacto, y eso sería 2000. ¿cierto? Es que Y tiene que ser habíamos hasta llamado a la 300. variable. Sí, acuérdense Hasta que la llamamos I a la cantidad de casas a I. demoler. Entonces la dejamos como I, ¿ya? I por Esa 2000. sería No. 2 por clave, 2, acuérdense que estamos en miles, 2000 por I, para que el modelo decida si es que realmente demuelo todas en el fondo, ¿ya? De hecho, acá arriba de esta, se pueden demoler 300 casas populares. Aquí hay una mini restricción que me dice que I debe ser menor o igual a 300, ¿ya? Voy a tener que incluir eso en alguna parte, porque si no, obviamente esto va a tener chip libre, pues no sabe que tiene que parar en 300. Así que ahí aparece en realidad una otra restricción. Y bueno, copiémoslas al otro lado esta, ¿cierto? Es 50, 70, 130. 50 x1, 70 x2, 130 x3 y los otros son 160, 160 x4 más 2i. Son puros costos todos, ¿cierto? Y eso es lo que no puedo pasarme de los 15 millones que tengo. Le agrego aquí al tiro que las casas no pueden ser demolidas más de 300. Hasta ahí, ¿cierto? Esto es presupuesto y esto es el límite a demoler. Ya, estamos por ahí bien. Ocupamos esta, ya, ¿dónde estoy aquí? Tenemos eso listo, tenemos esto listo, ¿cierto? De aquí estamos a media. De la primera tenemos a media la información no ocupada, porque sí, ya la 300 lo consideramos, ¿cierto? Eso sí, tenemos considerado ese costo, pero eso del lote de los 0,25 por casa liberado todavía no lo incluimos. Y todavía, ¿cierto? La 2 y la 3 la tenemos pendiente. ¿Con cuál seguimos y qué cosa modelamos ahora?
No cacho, bro. Estoy perdido. Hay dos cosas más. Aquí, ¿cierto? La demolición nos va a liberar una cierta cantidad de espacio, 0.25 acres por cada casa que yo demuela. Ahí es donde debo construir. Y me dicen cada tipo de casa cuánto ocupa de espacio, el loteo, ¿cierto? Entonces, obviamente, el espacio total que ocupen las casas construidas no puede superar el espacio que yo liberé. Más encima, considerando que lo segundo que está acá, ¿cierto? Que tengo que dejar un 15% libre para otras cosas, ¿ya? Entonces, en realidad tengo el 85% del área total que libero disponible para hacer los loteos. Entonces, ahí, ¿cómo sería esa restricción? Las variables por el área, ¿o no? ¿Cierto? Sí, porque, por ejemplo, ya, 0.18, ¿cierto? Son las unipersonales. 0.18 por x1, por el total de casas de ese tipo, me va a dar la superficie completa que estoy ocupando para ese tipo de casas. 0.28 x2, todo lo que ocupo de superficie para la casa doble. 0.4 por x3, toda la superficie que ocupo en la triple, y 0.5 x4, toda la superficie que ocupo en la cuádruple. Ese es el espacio que ocupo en construcción. Y no me puedo pasar de lo que tengo liberado, entre comillas. No es exactamente lo que tengo liberado. Pero primero, ¿cuánto es lo que tengo liberado? Expresado, ¿cierto?, a través de la fórmula. Y por 0.25. ¿Cierto? 0.25 es lo que cada una de las demolidas ocupaba. Y eso multiplicado por I me da el espacio total. Pero, ¿puedo realmente construir en el total del espacio que tengo disponible? No, pues en el No. 85%. ¿Cierto? Aquí todavía tengo que corregir eso. No es este total. De esto, que sí es el total de espacio, yo solamente puedo ocupar el 85%. Ahí sí. Acuérdense que los porcentajes van así, es 0 punto algo, lo que si es menor a 1, o sea, es el 1 es el 100%. Sobre eso la coma en el fondo les da el porcentaje. 85% es 0.85. Ahí sí, aquí tengo reflejado el uso del espacio, ¿de acuerdo? Esta la vamos a pasar al otro lado. Es 18, 28, 18x1, 28x2, 4x3, 5x4, menor o igual, ahora pongámoslos al otro lado para que quede más ordenadito, 0.25 y, ¿cierto? Lo expresamos así porque, de nuevo, o sea, si ustedes no hubiesen considerado ahí, ¿cierto? Hubieran dicho que hay 300 y 300 por 0.25 me da la superficie total y eso por 0.85 y tengo un número aquí, ¿cierto? A la derecha en vez de considerarlo una variable. Pero de nuevo le digo, o sea, técnicamente es más seguro hacer esto porque puede que en realidad no convenga, digamos, demolerlas todas. Entonces, como yo no sé eso a priori, mejor dejar el espacio ahí factible. Y me falta dos, no sé, aquí me hace una restricción realmente aquí en la parte 3. Tenemos la 2 hecha y ahora sí ocupamos acá arriba, ¿cierto? Lo de los 0.25 acres. Nos queda pendiente la 3. ¿Cuántas restricciones ven ahí en la 3? ¿Y es realmente una o hay más de una?
Hay dos restricciones Los ahí. 3 porcentajes sería cada una restricción. ¿Cierto? Por ejemplo, en el nuevo desarrollo, las unidades triples y cuádruples ocupan por lo menos 25% del total. Esa es una relación entre ellas, ¿de acuerdo? Las sencillas deben ser al menos el 20% de todas las unidades. Esta es otra cosa distinta a las triple y cuádruples, no tiene nada que ver con ellas. Y las unidades dobles deben ocupar un mínimo del 10%. También es diferente a la anterior. En realidad, en esta ecuación hay 3 restricciones. Cada relación en el fondo es al final una restricción por sí misma. Y aquí, ojo, unidades, ¿ya? La primera nos dice si es unidades o no, en el fondo, ¿ya? Entonces podemos aquí, obviamente, en una situación real habría que haber aclarado si eso es superficie o es unidades, ¿de acuerdo? Consideremos que son unidades, para que todas las restricciones estén en unidades. Entonces pensemos, triples y cuádruples ocupan por lo menos 25% del total. Las triples son las X3, las cuádruples son X4. ¿Y cómo lo hago? ¿Contra qué lo comparo? Mayor o igual a 25%. ¿Cierto? Es mayor o igual, porque es al menos 0,25, pero ¿de qué? Aquí siempre acuérdense de esto, cuando uso porcentajes tiene que ser de algo. Tengo que multiplicarlo por algo que es el número que uso de referencia. Varias veces cometen el error de dejar el porcentaje solo, y porcentaje solo es un número sin unidades. Entonces, no puede ser eso. Acá, al lado izquierdo, ustedes están sumando cantidad de casas. Al lado derecho también tiene que haber cantidad de casas. Entonces, ¿por qué va multiplicado esto? Para que sean casas por los dos lados. Por ahí, profe. ¿Seguro? No, y son las que de demolición. No, es cero. Por eso le decía recién, ¿cierto? Que consideremos que el 25% del total de casas construidas, ¿ya? Y el total de casas construidas, ¿cómo lo expreso? Con el 100, con 1. No, O sumando los 3 porcentajes exacto. En realidad es, o sea, no porcentajes de qué cosa. de las casas. Ah, no, porque cada una por su cuenta, en realidad aquí es una restricción separada. El 0,25 del total, en realidad que esto siempre en muchas aplicaciones pasa. El total es el total, la suma de todas las casas juntas. Entonces, lo que esto va a hacer es 0,25, por ejemplo, no sé, en total construir 150 casas. Bueno, va a ver cuál es el 50% de 150 casas, y esa va a ser la referencia para que X3 y X4 sean por lo menos el 25% de ese total de casas que se construyeron. Entonces queda dependiendo de sí misma en el fondo. Por eso le decía que había que aclarar si era esto de las unidades, del total de unidades, el porcentaje, o de la superficie o de cualquier otra unidad de medida. O sea, en el fondo, si hubieran dicho esto tiene que ocupar el 50% del presupuesto, bueno, también 0,25 del presupuesto gastado hubieras tenido que poner ese lado. Si hubiese sido de la superficie, tendrías que haber puesto aquí la expresión, ¿cierto? Todo esto, por ejemplo, que está acá arriba, que es lo que me dice cuánta superficie estoy ocupando, por ejemplo. Entonces, aquí es siempre 0,25 por algo. Y ese algo en el fondo, ¿cierto? Es lo que siempre hay que determinar, con qué es lo que estoy comparando. Y esta, por ejemplo, es, digamos, la ecuación es esa. Vamos a pasar al otro lado. Es X3 más X4, la total de unidades de esos dos tipos particulares de casa, por lo menos debe ser el 25% de todas las casas que se construyen. Y con esta hecha, las otras dos, ¿cierto?, tienen formas súper similares. Las sencillas deben ser al menos 20% de todas las unidades. ¿Cómo será eso? Es bien parecida.
¿Cómo puede ser? Profe, Ujú. ¿podría ser x1 más x2? Porque está hablando de la unidad de sencilla, ¿o no? Sí, pero unidad sencilla en este caso se refiere a la casa Solo unifamiliar. el X1. Ah, Sí. ya. Ya. Entonces, sí, la comparación sería aquí x1, de nuevo, dice al menos, cuando dice al menos, mayor o igual al 20% de todas las unidades, de nuevo, de todas las unidades. Entonces, aquí de nuevo me aparece la misma expresión. ¿Cierto? Total de unidades tengo aquí. El 20% del número que me salga acá va a ser mi parámetro de comparación de x1. Y x1 va a tener que ser más grande que eso. Y la otra es las dobles, que ocupan un mínimo de 10%. Súper similar, ¿cierto? ¿Cómo sería esa forma? X2 mayor o igual. ¿Ah? Es un 10% en este caso. 0,1. ¿Cierto? 0,1. De lo mismo, del total. Ya. Ahí, ¿cierto? Las tres relaciones que aquí aparecían en una única frase en el fondo están ya incluidas. ¿Se queda algo? Me parece que no. No, creo que está todo incluido. Ya. Este entonces sería, digamos, el modelo a resolver. Particularmente por la forma, digamos, que están hechas las restricciones, este modelo está claro que es cierto que está como paralingo, porque hacer esto en Excel sería tremendamente complicado. Porque habría que despejar todo, ¿cierto? Todas las variables, pasarlas al lado izquierdo, y aquí, ¿cierto? Tiene multiplicaciones, o sea, estas tres últimas en realidad serían como el problema, que tendrían que estar haciendo reducción de términos y arreglando un montón de cosas ahí. Esta también, ¿cierto? A ver, nombrémoslas por número. Esta sería la 1, esta la 2, la chiquitita, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y estas, ¿cierto? Son las casas triple y cuádruple. Estas son las uni y estas son las dobles. Y esto es la superficie disponible, ¿cierto? En el fondo son todas las restricciones. Excel aquí, claro, hubiesen tenido que reordenar todas las ecuaciones para poder ingresar el problema. Lo pueden hacer, o sea, que él quiere hacer la prueba y se sienta más seguro en Excel lo puede hacer. Pero así como está, el Lingo ustedes pueden directamente escribir esto, sin ningún problema. Entonces, obviamente, Lingo en ese sentido va a ser bastante más interesante. ¿Ya? Vamos a... Voy a sacar... Ay, siempre cometo este error. No. Mantengamos esto. Y vamos a ir al Lingo. Lo vamos a ir pasando ahí de a poco. Agrandemos la letra para que se vea algo. ¿Dónde está la fuente? Está usted como que en 30 se veía algo. 28. Ya, era maximizar, ¿cierto? Vamos a ir escribiendo poco lo que nos sirve. Maximizar es igual. Acuérdense, por sintaxis es así. Y antes de maximizar, también los corchetes. ¿Se acuerdan que los corchetes eran las etiquetas? Que después cuando me da los resultados me aparece con la etiqueta, la ecuación es nombrada y es referida siempre con la etiqueta que yo le estoy poniendo aquí. La etiqueta va en paréntesis cuadrados. Y esa manera es más fácil de identificar.
Aquí maximizar lo que tengo aquí. X1 más 1,9x2. Vayamos escribiendo. X1 más 1,9 por X2. Acuérdense que aquí tiene que ser explícita todas las operaciones. 2,7x3 por X3 y 3,4x4. Ojo que, y punto y coma para cerrar las ecuaciones. Acuérdense que eso es lo que utiliza Excel, Excel, el Lingo para saber que ahí terminó la función objetivo en este caso. Otra cosa, los puntos, en Lingo los puntos son las comas. El software gringo, para ellos los puntos son las comas. Y las multiplicaciones obviamente explícitas. Los espacios, da lo mismo. Ustedes pueden tener escrito todo esto seguido y Lingo lo entienda perfectamente. Yo siempre dejo espacio por una cuestión nomás de que sea más fácil leer. Pero aparte de eso, no hay nada especial. Sujeto A, ¿cierto? Acuérdense que los comentarios aquí se hacen con signo de exclamación y un punto y coma. Esto yo puedo escribir y, ¿cierto? Cuando escribo y me queda verde es porque es un comentario, no hay problema. Etiqueta de nuevo. La primera restricción que hicimos, ¿cierto? Fue la de el presupuesto. Entonces le ponemos presupuesto. Y escribimos 50x1, 70x2, 50 por x1 más 70 por x2 más 130x3, 160x4, 130x3, 160 por x4 más 2 por y. Aquí una de las cosas que Lingo funciona así, yo a diferencia de otros software que por ejemplo hay que declarar las variables, hay como que decirle al software, ok, tus variables son estas, y hay una parte específica de decirle que esas son sus variables y eso es lo que va a considerar. Lingo no hace eso, con que la menciones, con que la incluyas en alguna parte, lo va a interpretar como variable, solito hace como el proceso en el fondo de darse cuenta qué cosa es una variable aquí. Y eso obviamente lo obliga a ustedes a tipear con mucho cuidado el nombre de las variables para no equivocarse. Y esto es menor o igual, ¿cierto? Son los dos símbolos a 15.000. No, perdón, yo me equivoqué. 15.000. El punto, acuérdense, es la coma. No es. Los números más grandes van directos, sin punto en el fondo. Y ahí tengo el presupuesto, ¿cierto? ¿Qué otra? Límite de casas. ¿Qué podemos hacer? Buscamos de demolición, ¿de acuerdo? Podemos usar la palabra más larga, no es problema, ¿cierto? Igual, pero para que no en los resultados no nos aparezcan cosas tan largas, hagámosla abreviada. Esto es menor o igual a las 300 que puedo demoler. Me cambié mucho. Siguiente, las superficies, ¿cierto? 0.18, 0.28. Y esto es super, pongámosle super nomás. Superficie, 0.18 por x1, 0.28 por x2, 0.4 y 0.5, 0.4, no me bajé, 0.4 por x3, x3 más 0.5 por x4. Aquí esto es menor o igual 0.85 por, tengo que hacerlo explícito y paréntesis, 0.25 por y, ya, tal cual. Eso también es ventaja de Lingo. Ustedes pueden factorizar cualquier cosa, las operaciones matemáticas, aunque sean así de factores y sumas y restas y paréntesis con signo y lo que quieran. Lingo se va a dar cuenta, va a hacer la operación y la va a reducir. Así que en ese sentido también, por ese lado, es también súper amable en el fondo. ¿Ya? Abajo. X3 más X4
es 0.25, ¿cierto? Como mínimo del total, que es la relación. Y le vamos a... No veo dónde estoy. Ah, estoy allá arriba, por eso escribió mal. Es cierto. En este caso son las triples y cuádruples, podemos llamarlo así. Esto es x3 más x4, la suma directa, debe ser al menos mayor o igual al 25% del total. Y aquí es de nuevo x1 más x2 más x3 más x4. Punto y coma. ¿Cierto? Tengo las unipersonales también, ¿cierto? Como restricción, que es más directa, es que x1 es mayor a 0.2 por lo mismo que tenía allá arriba. ¿Cierto? Esta expresión es igual. Bueno, el Lingo también permite copiar y pegar. ¿Ok? En este caso, es un editor de texto, literalmente no tiene ni un brillo en ese sentido. Esa expresión. Y las otras son las dobles, ¿cierto? Que me dicen que x2 debe ser mayor o igual al 10%, ¿se acuerdan? De la misma expresión, el total de casas que voy a hacer. Y a ver, aquí no veo dónde tengo el puntero. Ahí arriba anda, acá. Listo. ¿Me queda algo? Parece que no. No. Vamos. ¿Dudas de cómo se ingresa? No, profe, yo no tengo dudas. Por mi parte no, profe. Ya. Y ahora podemos resolver. Si no cometimos un error de sintaxis y si es que el problema tiene solución, nos va a dar el resultado. Perfecto. Global opt, acuérdense. Ese que diga global opt significa que tiene efectivamente resultado, que lo que está mostrando es efectivamente el resultado del problema. ¿Qué nos dice? Cerremos. Bueno, está la función objetivo, 343.965. ¿Ya? Acuérdense que estos son miles, porque la función objetivo, ¿cierto? Que estaba en miles, las escribimos, ¿cierto? Como 1, como 1,9 para ahorrarnos, digamos, el tamaño del número. Pero esto hay que, ese punto que está ahí, en realidad es coma, digamos, para el software es coma. Entonces la solución es 343,9652. Y como está en miles, esto es 343.965 como ingresos de impuestos, ¿de acuerdo? Esa es la solución. Vamos a agrandar aquí para leer mejor. Por ahí. ¿Se alcanza a leer bien? Sí, profe. Ahí sí, profe. Sí, profe, sí. Ya. Aquí, ¿cierto? Lo que les decía. Ese número es la función objetivo. Acuérdense, el punto es la coma. Entonces, y como estábamos trabajando en miles, en realidad esto es 343.965,2 en utilidades. Bueno, el coma 2 ahí vamos a ver de por qué sale y cuál es la pequeña diferencia que hay abajo, que en realidad podemos después hacer la prueba quizás de hacerlo entero, pero no va a aportar mucha diferencia. X1, X2, X3, X4 y ¿qué pasó? De partida, ¿cuánto demolemos? 245. Bien, que no valía, que no servía demolerlas todas. Era, en realidad, cierto, uno hubiese supuesto, decía al ojo, ok, que nos conviene demoler todo. Y resulta que no es tan así, pues en realidad en este caso no convenía demoler todo. ¿Y por qué? ¿Dónde está el problema? Las restricciones algo les dicen de eso. Acuérdense, ¿se acuerdan lo que significaba esta columna?
el slack of sulfurs, que era, dependiendo si la restricción era mayor o era menor o igual, ¿cierto? Si era menor o igual, lo que les decía, esto era cuánto faltaba, cuánto le faltó, ¿cierto? Al lado izquierdo de la ecuación para alcanzar la igualdad. Y si es una restricción mayor o igual, lo que les dice es por cuánto se pasó de la igualdad, ¿de acuerdo? Son las dos cosas que dice. Entonces, los que están aquí en cero, todos los que están en cero es porque están en igualdad, ¿ya? Estas tres que están en igualdad, ni una novedad. Cuando son relaciones entre las mismas variables, esto siempre queda en cero y no significa particularmente nada, porque aquí no hay constantes. Pero las otras, ¿cierto? Sí, en realidad algo significan, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería aquí entonces en realidad la limitante? Con lo que aquí dice, ¿cierto? Y acordándose que lo que es en fondo cada restricción, ¿cuál sería la limitante? ¿Qué me dice esa línea en particular? Nada. Acuérdense, si esto está en cero, ¿dónde? Ay, se me perdió de nuevo el puntero. No sé si yo estoy ciego o esto está funcionando mal. Aquí, ahí apareció. Si esto está en cero, es porque la restricción del presupuesto, ¿cierto? Que acuérdense, era esta, se quedó en igualdad. O sea, efectivamente ocupé todo el presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, si ocupé todo el presupuesto y no demolí todas las casas, estamos precisamente en esa situación que les decía yo, que en realidad por la limitante de plata, simplemente no puedo, o sea, no me sale conveniente demoler todo, porque en el fondo no me da la cantidad de plata para construir casas, para ocupar todo ese espacio que pudiese haber empleado. En teoría tenía el espacio de 300 casas para demoler, pero no tengo la plata para hacerlo, para realmente llenarlo, y por lo tanto, cierto que de esta manera, ¿ya? Las otras ecuaciones, bueno, aquí obviamente está demoler, ¿cierto? Me dice que en realidad habían 55 casas más, que por ejemplo podría haber demolido y no lo hice, ¿ya? Y, ¿qué otra? La de la superficie está, digamos, en cero, que en el fondo dice, ¿cierto? Que aquí igual fíjense que es normal que esté en cero, porque son variables a los dos lados, porque no hay constantes con respecto a la cual comparar, y ese tipo de restricciones siempre va a estar en cero, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿dónde está el link? Ahí. Ya. Entonces, ¿y esto cómo lo leo? ¿Cuánto fabrico de cada una? ¿Cómo leo el resultado? Tienen que ser valores cerrados, profe. Sí, no, sí, de ahí vamos a hablar de eso, de que en realidad es un detalle técnico. De hecho, les puedo mostrar cómo corregirlo, pero en realidad no es problema, digamos, por el momento que esté así. Esto, ¿cierto? Dice que de la casa tipo 1 se tienen que hacer 35.8. De ahí, como le digo, hablamos de los decimales. X2, 98.5. De X3, 44.8, básicamente, ¿cierto? Se aproximó. Y X4, nada. No me dice que construya cuádruples. ¿Ya? ¿Y por qué creen ustedes que me dice que no construya cuádruples?
¿Cuál podría ser el problema? Por ejemplo, No aporta acá, mucho publicidad. El impuesto, ¿cierto? En general, ¿cierto? En general aquí el tema es cuánto aporta en relación a cuánto gasta. Siempre va a ser así. Y no depende particularmente de algo puntual, ¿ok? Sino que de esos 3,4 que genera de impuestos en relación a los 160 que consume de espacio, a los 0,5, no, perdón, 0,5 que consume espacio, a los 160 que consume presupuesto y a las otras exigencias en las que aparece, al final no conviene, es simplemente así, como que gasta más recursos de lo que por diferencia está aportando, ¿verdad? Pero hay una pista, aquí hay una pista que nos dice cuánto debería mejorar y ese numerito, yo en algún momento les expliqué que era el costo reducido, ¿alguien se acuerda? no, Por profe. ahí ¿no? Por ahí se los mencioné. El costo reducido, es cierto, es una medida que, bueno, de partida, como ven, las variables que son distintas de cero, que están en la solución, el costo reducido es cero, siempre. Las que no están en la solución tienen, cierto, un costo reducido distinto de cero. Y lo que dicen es precisamente cuánto le faltó en el fondo a ese, digamos, a ese coeficiente en la función objetivo como para que hubiese sido considerado. Este 0,95 por 10 elevado a menos 2, ¿cierto? No sé si se acuerdan de potencias. ¿Esto me deja escribir? Parece que sí. En el fondo es un 0,095, ¿cierto? Escrito como decimales, porque el 10 elevado a menos 2 es correr desde donde está la coma, ¿cierto? Corre las dos posiciones. De hecho, aquí son dos más, es eso. Desde ahí, dos posiciones, ¿ya? Y este es el valor, en el fondo, que está ahí. Lo que me dice es que si los impuestos que estoy cobrando por este tipo de casa en particular fueran 0,0095 más altos, que es nada, ¿cierto? Porque 3,4, entonces si fuera 3,5 ya o 3,41, por ejemplo, con eso ya bastaría. Ahí sí, la casa 4 hubiese sido considerada dentro de la solución. De hecho, podemos hacer la prueba. ¿Ya? Eso es lo que les dice. Les dice en el fondo cuánto me faltó para que esta variable entrara realmente en la solución. Ahora, cuando ella entre, algo va a sacar, porque no hay espacio simplemente para todas, ¿de acuerdo? Alguna va a ser perjudicada, no sabemos cuál. Pero dice eso en el fondo. ¿Por qué quedó afuera? ¿Y por cuánto quedó afuera en el fondo en la información que me está entregando ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Ya. Y la otra información interesante es esta, el presupuesto. Presupuesto, me lo agoté completo, perfecto. Este numerito, el precio dual, ¿cierto? Bueno, aquí también, ¿cierto? Está elevado a menos 1, o sea, 0. Ese es el número, ¿cierto? Sin el exponente. ¿Se acuerdan también qué fue lo que les dije de ese numerito? ¿Qué significaba? No recuerdo, profe. Ya. En este caso, cuando están en las restricciones y algo se me agota completamente, sobre todo cuando son restricciones menores iguales de algún recurso, básicamente lo que dice es cuán valioso es este recurso y que en caso de que yo tuviese más unidades disponibles de ese recurso, cuánto me mejoraría la función objetivo. Por ejemplo, me dice, por cada peso extra, literalmente por cada, así que esos son 15 millones, ¿cierto? Por cada peso extra que yo tenga, mi función objetivo puede aumentar en esa cifra, en 0,02293. Obviamente, aquí un peso es re poco. Si le pongo 1.000.000 más, lo que me aumente la solución va a ser 1.000.000 por esto, ¿ya? En ese caso, no sé, pues serían ahí 3, va a ser 22.930, por ejemplo. Sería lo que debería aumentar la función objetivo si es que yo tengo 1.000.000 más.
No es tan directamente así. Hay algo más que tenemos todavía que ver, un reporte que sacar. Ya por tiempo no lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero la próxima clase partimos de nuevo aquí. Que me dice en realidad hasta dónde esto vale, ¿ya? Esto sí, es cuánto me va a mejorar la función objetivo si yo tengo más de este recurso. Pero tiene un límite, siempre tiene un límite. Ninguna cosa es eterna porque en algún momento, por ejemplo, ya paso de 15 a 100 millones, ahí antes se me va a acabar el espacio. No voy a tener casas para demoler y me va a sobrar plata al final. Entonces, ¿cierto? Siempre hay un punto en que otra cosa pasa a ser la limitante. En este caso el presupuesto, pero en otras situaciones puede no serlo. Ya, y hasta que se nos acabe el tiempo, hagámosle un cambio a la función objetivo. Pongámosle, por ejemplo, 3.5 de solución. Aquí. Ya, después vamos a volver a la otra. Agregamos 0,1, que es más de lo que está diciendo el precio dual. Esto debería cambiar la solución. Perfecto. ¿Y qué pasó ahora? X4 es 40, casi 41. Y X3 se fue para afuera. ¿Se dan cuenta? Y ahora está diciendo cuánto le falta a X3 para que vuelva a ser considerada en la base. Y probablemente si ustedes aumentan a X3 en este valor, ¿cierto? Va a sacar X4. Y X4 va a volver a estar, ¿cierto? Al debe. Como que, y eso voy a entender, no siempre es así. O sea, puede que en algún momento vayan a sacar X1 y X2. Eso también, ¿cierto? Tiene su límite y podemos ir a ver dónde eso se lee. Pero así funciona en el fondo, ¿cierto? O sea, te da la solución, también te dice con un cambio de los coeficientes de cuánto esta solución cambiaría, y también abajo lo dice. Por ejemplo, obviamente aquí al cambiar la solución se alteran también las restricciones en algún sentido, pero por ejemplo el presupuesto obviamente todavía se lo consume y sigue siendo el limitante. ¿Ya? La próxima clase vamos a retomar de nuevo el ejemplo porque quiero mostrarles cómo se saca otro reporte que tiene que ver con análisis de sensibilidad, y vamos a seguir haciendo pruebas, obviamente cambiando coeficientes para que vean cómo reacciona y cómo cambia en el fondo la decisión según los coeficientes que tengo, cómo los coeficientes en el fondo afectan a la solución. ¿Ya? ¿Alguna duda final? ¿Consulta? Profe, si se puede volver al PPT donde tenía rayado la Ya. fórmula. Sí, al tiro. ¿Está? Sí, esa. Ya. Ahí, profe, era para sacarle un pantallazo. Ya estamos Ya. listos. Muchas gracias. Igual en todo caso esto de ahí se lo subo rayado, no es problema. Vale. Ya. Si no hay más dudas, nos veríamos el viernes, ¿ok? Ya pues chicos, que estén muy bien. No, profe, puede ser. Chao, Chao. profe.